No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Popularmente le llaman la regla de oro. Pero en su versión original está en Mateo 7:12 y dice así: Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién de nosotros quiere vivir mal? ¿Quién quiere vivir en odios, rencores, envidias, en el peor de los barrios? No voy a contarles en este video todo lo que he vivido a través de mis años de vida, pero quiero hacer este cortometraje inspirado por la situación que estamos viviendo los seres humanos de todo el mundo a raíz de este 7 de octubre del 2023. Creo que ya se rebosó las copas del apocalipsis en mi vida. Trataré de ser breve, pero sé que este es el comienzo de un ministerio profético que todos los bautizados tenemos cuando lo asumimos por un llamado de Dios. No les contaré mi pasado en este momento, pero ya haré algún día una biografía de mi vida. Bueno, vamos a ver lo que vamos. Como ya vieron el título de este video, entenderán lo que quiero decir. Se trata de la regla de oro, regla que podría resumir toda la Biblia en estas cortas palabras. Por eso dice que ahí está resumida toda la ley, en esta regla de oro. Estamos viviendo un conflicto que tiene que ver con todos. Y el mero hecho de vivir en este mismo planeta nos hace vivir a todos seres como responsables de este mundo, de cuidarlo y de vivir como verdaderos hermanos. Cada uno tiene un mundo y cada persona tiene una verdad entre comillas, porque todos vivimos experiencias desde pequeños que nos han marcado, sean experiencias tristes o tal vez alegres. Lo cierto es que sabemos los cristianos, o mejor dicho, los que hemos tenido por la gracia de Dios una experiencia personal con Cristo, porque recordemos que no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Esto lo digo no por los demás, porque los verbos siempre se conjugan en primera persona y empiezan por el yo. Los verbos, como decía, empieza por el yo. Yo cambio, tú cambias, él cambia, etc. Y sé que no siempre fui un verdadero hijo de Dios, pues todos tenemos errores y estamos en una constante conversión. En estos momentos de mi vida me han pasado cosas que me han llevado a rendirme ante Dios, ante nuestro Señor Jesús, y decirle basta ya, Señor. He pecado y ya no aguanto más. Quiero una verdadera metanoia, una verdadera conversión y un verdadero cambio de vida. Solo Dios me ha demostrado, y le doy gracias, una experiencia de conversión que ha sido a través del dolor, de fracasos. Pero solo cuando uno es capaz de reconocer todo eso, es cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas. Se necesita empezar a reparar, así cueste, confesarse bien y hacer un verdadero cambio de vida. Pero esto solo se logra con la cabeza baja, reconociendo humildemente el error. Ese error que tenemos como son los vicios, aceptándonos también a nosotros mismos y perdonándonos. Mi verdad anteriormente era decir que yo tenía la razón. Y sí la tuve la razón, pero la aplicaba de maneras que no debían, en muchos acontecimientos de mi vida. Pero el tener la razón me llevaba a cometer a veces injusticia. Por eso es que dice el Señor que miremos primero la viga que tenemos en el ojo nuestro. En resumen, tengo que decir que decidí creerle a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Que es necesario reconocer que las palabras del Señor tienen palabras de vida eterna. ¿Dónde están esas palabras? En la Biblia. Reconocerle como nuestro Rey. Y ante el Rey, ¿qué hacemos los súbditos? Pues servirle.
y se les sirve obedeciendo. No saben cuánto me costó bajar la cabeza. No soy un hombre problemático, pero como les decía, por la paz, por las palabras de Jesús, me humillé. Y les daré el ejemplo que va a seguir. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El siguiente video es un ejemplo de esos, de muchos que me han pasado en mi vida. El siguiente es una rumba que hicieron mis vecinos, desde las 11 de la noche hasta las 12 del día siguiente, lunes. O sea que comenzaron un domingo. Y eso que se espantaron porque el sol estaba fuerte. Ese día no pude dormir. Era domingo, amanecer lunes. En este momento yo trabajaba manejando taxi. Pero no podía irme a trabajar, pues para manejar un taxi 12 horas se necesita una concentración buena para andar en nuestra civilizada ciudad. Entonces no pude dormir y por eso tampoco pude ir a trabajar. ¿Qué hice pues en toda esa noche? Orar, pidiéndole a Dios que hiciera entender a estas personas tanta bajeza, tanta ignorancia con el prójimo. ¿Cómo se le ocurre a unas personas hacerle daño a todo un vecindario? Me puse a ver charlas de Dios, traté de dormir pero no podía. Los baffles estaban en todo el frente. Me puse a orar, a bendecir, a clamar dominio propio, etc. Tuve que responderle al dueño del taxi que manejo por la entrega diaria. Pues ese era un problema mío, no pude trabajar ese día. La lucha fue tremenda, la impotencia también. La policía la llamó mi hermano y nunca hicieron nada. ¿Qué más quedaba sino ofrecerle ese sentimiento y lucha interior a Dios en reparación de mis pecados pasados? Me llegaba una voz interior acordándome de las obras de misericordia que nos propone la Iglesia. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Son muchas más las situaciones que han ocurrido en mi vida, como cuando me quedaron debiendo una liquidación de un trabajo y le prometen a uno que le van a pagar tal día. Y termina siendo casi un mes, o te dicen que te pagarán de a poquito. Por eso es lo de... Pero esto es lo de menos. Sabiendo que son personas que no han conocido a Dios, uno se aguanta. No las acuso. Ya le entregué mi vida a Dios. Solo doy ejemplos y oro por todas estas cosas que pasan en el mundo. Vuelvo y repito, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Porque precisamente con todo esto y las cosas que cada persona vive, cuando Dios viene a ti y te corrige, todas estas situaciones te duelen, pero te permiten a la vez mirar atrás nuestras vidas anteriores y pedir perdón también, porque nosotros no hemos sido perfectos, somos humanos. Porque también alguna vez nosotros en nuestra vida hemos ofendido a Dios y al prójimo cuando no conocíamos de Él, o mejor dicho, no teníamos una conciencia clara de pecado. Pues también hemos cometido injusticias a veces con nuestros padres, hermanos, familia, vecinos, etc. Es mejor sufrir acá en esta tierra que allá en el purgatorio. Eso dicen. Ser capaz de tolerar todas estas cosas que pasan a diario. Con la cruz de cada día, como dice nuestro Señor en Mateo 16:24. Toma tu cruz y sígueme. Yo entendí esto.
La cruz es diaria, todos los días sucede algo, cosas alegres o cosas tristes. Es difícil, no es fácil. Es un don de Dios que hay que pedir cuando queremos agradar a Dios. Solamente cada uno sabe cuánto le está dando a Dios, en tiempo, en oración, en obras de misericordia. Pero ¿saben, hermanos? Lo más difícil que uno vive no es, como les dije, cuando trata con el prójimo que no ha conocido a Dios. A veces lo más tenaz y más triste es cuando los mismos hermanos de la iglesia que llevan años y que uno cree que conocen a Dios, te hacen unas cosas que te dejan perplejo. No me quiero extender mucho y más bien poco a poco iré haciendo videos de concientización cristiana. ¿Qué es lo que necesitamos para ese cambio de vida? Para esa metanoia, para ese nacer de nuevo que nos habla Jesús cuando se encontró con Nicodemo. Juan 3:3. Tenemos que nacer de nuevo. Pero qué triste cuando vas a la iglesia y tienes una necesidad como la tengo ahora, de una operación, y el sacerdote te dice que no te puede ayudar. O cuando tu hermano de iglesia sabe de la situación y no hace nada, y te dice, oraré por ti. Sé que hay gente pobre, sé que estamos en una situación difícil, pero hay pobres vergonzantes que por vergüenza y por ser un hombre te dicen no. Pedir es difícil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a trabajar y sobre todo cuando se ha sido independiente por querer servir a la iglesia y dedicarle tiempo. Solo sé que le entregaré a mi Dios el problema que tengo ahora, que nadie sabe la circunstancia que estoy pasando. Con esto y la situación mundial que está pasando en este momento, con la crisis de Israel, que me afectó mucho espiritual y corporalmente. Pero bueno, como ya vimos en este video, no hagas a tu hermano lo que no quieres que te hagan a ti. Pero saben, todo esto a la vez me hace fuerte espiritualmente. Me siento bendecido en estas pruebas. Lean Eclesiástico 2. Me siento alcanzado por Dios y poder expiar mis culpas pasadas, mis equivocaciones, mis errores, por ser impulsivo, inmaduro, en una época de mi vida. Estoy feliz de pasar por este valle de lágrimas, de vivir los misterios dolorosos, porque sé que después vendrán los gloriosos. Es necesario pasar por todo ello porque solamente el dolor nos vuelve a ser fuertes y el dolor nos vuelve a ser misericordiosos. Seguiré sirviendo en esta iglesia bendita y pecadora en donde Dios me llama a ser luz, a ser sal, a servir desinteresadamente, aunque no sea comprendido. Muchas veces hasta no seremos amados por decir la verdad, hasta injuriado, todo por amor a nuestro Padre Dios. Sigamos orando mucho, mucho, mucho. Estamos viviendo días difíciles, pero manteniendo la esperanza. Léanse 2 Corintios 4:7, que es muy bonito. Amo las bienaventuranzas y me he apropiado de sus palabras, porque la palabra de Jesús es vida, es verdad. Eso es creerle a Dios. Ya sabes, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Lee la regla de oro de Mateo 7:12. Bendiciones, hermanos. Suscríbete a mi canal y comparte. Si no eres capaz de evangelizar tú, evangeliza de este modo. Evangeliza compartiendo charlas a personas que tal vez las necesitan. Bendiciones. Que tengas un excelente día.